cuando una persona se convierte en discípulo del Señor Jesucristo, este discípulo, hermanos, pasa de ser un simple oidor a ser un hacedor de la palabra. Pasa de ser alguien a quien le gusta, le llama la atención el evangelio, a comenzar a vivir, fíjense bien, convirtiéndose en discípulo, en alguien que comienza a vivir por el evangelio. La meta de cada hijo de Dios, de cada cristiano, fíjense bien, tiene que ser convertirnos cada día de nuestra vida en verdaderos discípulos, personas que vivimos como Él vivió, personas que atesoramos las enseñanzas que Él nos da a través de la palabra de Dios. Y es interesante porque a través de la Biblia usted notará que siempre el Señor Jesús tuvo tres clases de seguidores a través de los evangelios. Es interesante porque uno de los primeros grupos que nosotros encontramos en la Biblia era precisamente esa clase de personas que yo las llamo como la parte de una multitud. He estado leyendo los evangelios y es interesante cómo la palabra de Dios nos dice precisamente, hermanos, que había una multitud que siempre se concentraba y seguía a Jesús por la emoción de lo que Jesús estaba produciendo en la vida de otras personas, de cómo sanaba leprosos, de cómo le daba la vista a los ciegos, de cómo literalmente resucitaba muertos. Y pareciera ser que precisamente estas multitudes tenían que ver con precisamente concurrir y asistir al lado de Jesús para simplemente por emoción seguir al Señor Jesús. Esa clase de oyentes o de audiencia que seguía a Jesús, fíjense bien, era simple y sencillamente aquella parte de esa multitud. Han de recordar ustedes ahí en Juan capítulo 6, donde Jesús confronta a esa multitud, ¿verdad? Donde les dice que trabajen no por la comida que perece, y pareciera ser que esas palabras terminaron ofendiendo precisamente a sus oyentes, a su audiencia. Y la Biblia nos dice, hermanos, que se fueron retirando al punto de que solamente quedaron los discípulos, los 12 más cercanos al Señor Jesucristo. Entonces tenemos precisamente este grupo de personas que simplemente son las multitudes. Buscan la emoción, les gusta la alegría, les gustan los shows, les gustan los eventos, pero en realidad es esa clase de personas que no generan en sus vidas ningún tipo de convicción. En otras palabras, podríamos decir que son esa clase de personas que son de corta duración, como lo presenta la palabra de Dios en aquella clase, 4 clases de tierra, donde la Biblia nos dice que el Señor Jesús sembró precisamente la tierra. Y la Biblia nos dice que precisamente, hermanos, estaban aquellos que eran simplemente parte de la multitud. Otro segmento de personas que seguía al Señor Jesús no solamente eran las multitudes, sino que también eran los seguidores. Estos seguidores, fíjense bien, yo los catalogo como personas que seguían sus milagros, pero no seguían a Jesús. Buscaban recibir algo de parte de Él, pero definitivamente no tenían ninguna intención de conocer de manera personal y profunda al Señor Jesucristo. Entonces podemos decir, hermanos, que a través de la palabra de Dios, y usted lo sabe perfectamente bien, que a través de los años siempre hemos conservado ese tipo de audiencias a través de los años, ¿sí o no? Gente que sigue a través de nuestras iglesias, a través de las multitudes. Mire, yo no tengo nada en contra de días grandes, hacemos días grandes constantemente, ¿verdad? Los últimos días grandes que nosotros tuvimos en nuestra iglesia, tuvimos entre 100 a 150 personas por primera vez visitando nuestra iglesia, más de 27 bautismos. Pero adivine qué fue lo que nosotros promovimos ese día. Una frijolada colombiana, ¿verdad? Hicimos unas canecas, botes de frijoles, dicen en Colombia, frijoles para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Y les dijimos que íbamos a estar allá y que íbamos a tener una tremenda actividad. Y nuestro auditorio se llenó completamente a reventar, porque precisamente, hermanos, teníamos a una infinidad de gente que venía como parte de una multitud que llegaba a nuestra iglesia. ¿Fueron salvos? Creemos que sí. Algunos de ellos se bautizaron. Fue una tremenda bendición. Pero tenemos a muchos que forman parte precisamente de una multitud y que lamentablemente no generan ningún grado de convicción en su vida. La segunda, dijimos que es aquellos que son seguidores, quieren sus milagros, quieren los beneficios de la salvación, pero no están interesados en generar ningún tipo de verdadero compromiso con el Señor en su vida personal. El tercer grupo, hermanos, que yo veo a través de la palabra de Dios es precisamente el grupo que se presenta en la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos.
Entonces tenemos a las multitudes, ¿cierto? Gente que sigue a Jesús por los eventos, por los milagros, por la emoción, pero no por verdadera convicción. Tenemos precisamente a los seguidores que siguen a Jesús por sus milagros, pero no busca más que recibir algo de parte de Él sin tener una intención verdadera y genuina de conocerle íntimamente al Señor Jesús. Pero los discípulos, fíjense bien, hermanos, son aquellos verdaderos seguidores de Jesús que no solamente siguen a Jesús por sus milagros, que no solamente siguen a Jesús por sus maravillas, sino que están dispuestos, escúchenme bien, a seguir sus enseñanzas y hacer su voluntad diariamente en su vida personal, hermanos. Y esa es la gran diferencia el día de hoy, hermanos. Amén. Tenemos a multitudes que vienen, escuchan mensajes, reciben una porción de la palabra de Dios. Tenemos aquellos que son seguidores, pero también tenemos aquellos que precisamente, hermanos, en un número mayormente reducido, son aquellos que son discípulos del Señor Jesús. Yo le quiero preguntar en esta noche a usted, ¿en cuál grupo se encuentra usted el día de hoy? ¿Es una de la multitud? ¿Es un seguidor de Jesús, un simpatizante de las cosas que el Señor hace y produce en la vida de un creyente? ¿O definitivamente usted es un discípulo decidido a continuar y seguir sus enseñanzas y su voluntad en su vida personal?